Mientras presentas, ahí está, listo. Listo, ya. Espérate, yo me río. Es que porque siempre me da risa esto. Bueno, hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están empezando a unir de nuevo a estos Facebook Live que está haciendo el Instituto Eleusis. Bueno, esa gran labor que hace nuestro director Roberto Beco, que de manera incansable propone actividades, lecturas, como también como con la intención fuera de proliferar la obra de Carl Gustav Jung y también de otros pensadores post-jungianos, pero también con la intención de que quienes nos estamos dentro del instituto podamos también tener como ese ejercicio de pensamiento, de reflexión con las lecturas que hemos hecho, que nos exige también un poco de cómo también nos vamos de entrando de manera minuciosa, responsable y consciente dentro de la obra de Jung. Bueno, pero en este caso a nosotros no nos convoca la obra de Carl Gustav Jung, sino que vamos a estar detallando un pensador que Ali y yo ya venimos trabajando en encuentros pasados, que se llama Wolfgang Gigerich, un pensador dentro de la psicología junguiana de amores y odios, pero pienso que los odios son más por la propia sombra que también le mueve a quienes se acerca a su sombra y máxima en el ámbito de la psicología junguiana o de las malas lecturas que se hace también en relación a su obra. Por ejemplo, yo escuchaba un analista junguiano cuya lectura es bastante miope de esta obra, cuando hacía las distinciones de cuatro Jung, el Jung filósofo, el Jung artista, el Jung psicólogo, bueno, entonces decía que Gigerich daba una preferencia sobre el Jung de Nietzsche, sobre Schopenhauer, es decir, sobre el Jung que era más filósofo, lo cual esa lectura no es cierta y es una lectura que es más acomodada, porque si fuéramos a ser rigurosos dentro del pensamiento de Gigerich, a lo que realmente le está apuntando, que en sí abarca toda la obra de Jung, pero es el espíritu viviente de la obra de Jung. Dicho de otra forma, es el Jung psicólogo, el Jung que desarrolla toda esta noción de psique objetiva, pero es más el Jung psicólogo que lo entra a pensar y a reflexionar de una manera filosófica, porque es algo que también reconoce dentro de su pensamiento, pero que lo hace de una lectura bastante amañada en relación cuando el junguiano decía que Gigeris prefería al Jung filósofo, lo cual no es así. Y, y bueno, no me voy a apasionar más. Después voy contigo. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Buenas noches y buenas noches a todos. Otra vez, bien, aquí desde hace un año que no estamos en el análisis de alguna obra amplia como esta que nos compete en este momento. En el 2020 todavía nosotros estuvimos trabajando con una introducción a la obra de Wolfgang Jägerich, unas lecturas que estuvimos traduciendo a la vez que comentábamos y que fueron muy interesantes. Entonces, bueno, como bien dice John, en el ámbito de la difusión de la psicología junguiana, nos toca en este momento hablar acerca de este autor específico que a mí me parece, y me parece que también a John le parece igual, es el autor junguiano más rico y complejo de todos sus pares, ¿sí? Wolfgang Jägerich es un autor alemán, es un psicoterapeuta, psicólogo junguiano alemán, eh, que tiene de alguna manera una obra que parte del propio trabajo de Jung, pero que sin embargo no sigue los mismos pasos de la teoría junguiana. Al contrario, pone a caldo, pone en juego todos los conceptos junguianos y los aplica hacia sí mismas. ¿Sí? Es decir, el abordaje de Hegel es precisamente una posición crítica ante los conceptos junguianos y ante el junguianismo imperante como tal. Y él pretende, digamos, aplicar los propios conceptos junguianos a la misma teoría junguiana y ver qué pasa en ese sentido, ¿no? Es decir, regresarle a lo junguiano aquello que ha emergido de su propia teorización. Este proceso no es un proceso nada más al azar, sino es la vía dialéctica a través de la cual, digamos, los fenómenos pueden ser conscientes acerca de sí mismos, ¿sí? Como el momento en el que se encuentran. Bueno, yo creo que hay varias situaciones complicadas con Jägerich. Él
tiene la fama, igual que Hillman, ¿no? Tiene la fama de ser alguien muy recargado en la filosofía. Y eso para algunos les parece una contramedida, una limitación que no tendría que estar ahí en el ámbito de la psicología, ¿no? Yo personalmente creo que un buen acercamiento a la psicología o una buena curiosidad filosófica son muy sanas dentro de la propia psicología. Le dan profundidad a nuestro pensamiento, Mm, porque si nuestro pensamiento como psicólogos no está acompañado de el teorizar, entonces nuestro hacer se convierte en un hacer que no es consciente de la teoría que sustenta, ¿sí? Y un hacer que no es consciente de la teoría que sustenta es otra de las definiciones, de las muchas que puede haber, sobre la neurosis, ¿sí? En la neurosis, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de comportamientos rituales, ¿sí? De esquemas comportamentales que se van eh, digamos, desarrollando en la vida del sujeto, pero de los cuales el sujeto no es consciente. Entonces el sujeto, por más que quiere cambiarlos, por más que quiere hacer algo diferente con ellos, por más que quiere de alguna manera que no estén ahí presentes o que no se desarrollen bajo esa lógica en la cual se desarrollan así, ¿sí? Es decir, ellos tienen un discurso que los va moviendo, una lógica particular que les va dando vida autónoma. Entonces, el paciente llega a la consulta y dice, oye, o sea, yo he hecho de todo, me he esforzado, he- he he hecho vol- ayahuasca, he hecho terapias, coaching, he ido donde el maestro sanador, he ido donde el sacerdote, he ido donde el médico, he ido a la selva a hacer retiros espirituales y sigue lo mismo. voluntad no le ha faltado, yo, ¿no? Ujú, Sin embargo, el problema es que se encuentra ante una voluntad de la cual él no sabe nada. Ujú. ujú, Y entonces, una de las tareas de la psicoterapia es precisamente permitir que eso de lo que no se sabe nada se sepa, ¿sí? Que emerja a la conciencia esa idea que está latente ahí y que se está desarrollando muy a pesar del sujeto en particular. Ujú. Eso es tortuoso para la mayoría de las personas. Por ejemplo, yo en la terapia de pareja, por ejemplo, es muy común que las personas, o sea, que las parejas formen círculos dinámicos, ¿no? Ciclos dinámicos que se van repitiendo una y otra vez, y de la cual no pueden salir, ¿no? Por más que lo intentan, no pueden salir y se preguntan en algún momento, ¿cómo entramos ahí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hicimos para poder llegar ahí y mm, no pueden salir? Es mm, decir, hay un fenómeno autónomo por el cual están tomados y del cual no pueden emerger. O sea, y no pueden emerger precisamente porque no hay, digamos, la apertura consciente hacia una idea que se está desarrollando ahí por sí misma y de la cual no sabemos. Ujú. Entonces, Colette, en relación a eso que tú acabas de decir, decía que el amor tendía a crear una atmósfera de callejón sin salida. exacto, exacto, exacto. Mm, Entonces, y es que el amor no tendría que ser eso, es decir, el amor, decía Freud, es aquello que nos saca del narcisismo, ¿sí? Es decir, es aquello que nos obliga a observar y a ver al otro tal como es. Ujú. Pero el problema es que no queremos ver al otro tal como es, lo queremos ver tal como queremos que sea. Esto de lo que les comento aquí, lo hace Giegerich de alguna manera en el abordaje teórico de los propios conceptos de la psicología junguiana. Él entiende que muchos de los conceptos junguianos son solamente repeticiones vacuas, ¿sí? De ideas que no se han pensado, ujú, y que sirven en un sentido para poder escaparse de la otredad del fenómeno y no poder abordarlo como tal. Ajá. Es decir, la teoría junguiana para Giegerich no ama al fenómeno, ¿sí? Quiere que el fenómeno se adapte a sus ilusiones, a sus ideales, a cómo quiere que él se desarrolle. mm, Entonces, para Giegerich, la tarea de nosotros como psicólogos es precisamente desilusionarnos, mm. desilusionar al sujeto y permitir que lo que está ahí presente esté presente. Sí, en relación a eso, porque se le pone al fenómeno entonces etiquetas y etiquetas muy morales. Y me hacía llamar la atención cuando vuelvo al asunto, cuando un junguiano va colocando una vez un post cuando inició toda esta guerra, que la guerra es un producto de fallo de la imaginación. Y a mí me parecía terrible, pero ¿cómo? ¿Cómo que la guerra es un producto del fallo de la imaginación? Pues si la imaginación es
y se representa como es y es creativa tal y como es y va discurriendo en las formas que ella tiene de presentarse. No es ningún fallo, sino que el junguiano dentro de su constructo moral, la imaginación es bonita, la guía es, la imaginación tiene que adecuarse a lo bueno, a lo bello, hermoso, pero la creatividad de la imaginación no vale en relación a la guerra. Y yo discutía, pero es claro, ¿cómo me vas a decir que en la guerra no hay imaginación creativa? Es tan creativa que el militar tiene estrategias, hay tanques, hay militares, hay submarinos, hay aviones, hay políticas, hay dinero, o sea, se generan dentro de ese ámbito imaginativo propio de la guerra un montón de creatividad imaginal que discurre por sí misma y que es creativa entre sí misma. Entonces, esa concepción de, por ejemplo, si nosotros fuéramos a mirarlo psicológicamente, lo que va apareciendo, las imágenes que van emergiendo, no es lo que yo quiero que la imagen diga, bajo el concepto que yo diga o las circunstancias que yo diga, sino acoger aquello tal y como se presenta y cómo eso que se va presentando en sí mismo va desplegando su propia idea y se va teorizando a sí mismo, más que la teoría que yo le pueda poner al fenómeno. Eso se vuelve muy importante dentro del ámbito del pensamiento de Gigerich, que no es tu teoría, sino la teoría que el fenómeno va teniendo de sí mismo, o sea, cómo se va teorizando él a sí mismo, más allá de lo que tú como ego quieras, si es bonito o feo, no, aquí no importa si es feo o bonito, es como es y se acoge tal como es. En cuanto a eso, Gigerich, y aquí en el prólogo, me va a adelantar cuando, es que nada, si los muchachos tradujeron la frase como la psicología no es para cobardes, pero en realidad Gigiri lo ponía como sí, sí, o sea, la psicología no es para mariquitas, en el sentido de qué, de que exige del psicólogo una desilusión, una valentía, acoger el fenómeno tal y como se presenta, ya sea en la sala de consulta, en consultante con su sintomatología, con su sueño, con su patologizar, pero aún así, ver eso como se presenta dentro de ese ámbito de acompañamiento, ese tercero que aparece ahí y que emerge, acogerlo por lo que es, pero no por lo que el terapeuta quiera acomodarle o también el consultante quiera acomodarle, sino tener ese coraje de acoger lo que aparece ahí. Hillman decía algo muy bonito en relación a eso en el tomo 1, en patologías, cuando decía que el individuo también tiene que tener la valentía de acoger la depresión tal y como aparece Claro. por resumirlo así. Entonces, en este sentido, Gigerich también en ese esfuerzo, precisamente por teorizar el pensamiento de Jung y de Hillman, porque los coge a los dos también y los piensa, es también mostrando, es decir, bueno, si es la noción de alma objetiva en este caso, ¿cuál es la idea viva dentro de la obra de estos dos pensadores? ¿Qué discurre ahí? ¿Qué tan fiel son ellos a esa propia idea también, a ese rigor psicológico que cada también uno tiene? Y más allá de lo que muchos le pueden criticar a Gigerich, en este caso cuando coge a estos dos pensadores, es que muestra las contradicciones que tiene en su propia obra, muestran las contradicciones que si es acoger si es acoger el alma tal y por lo que aparece, entonces, ¿por qué guiarla? ¿Por qué reencantar, como decía Gilman, por qué reencantar el mundo? El mundo en sí mismo no tiene alma, ya en sí mismo ya tiene una idea, ya está agarrado por unos conceptos, por unas nociones, por una fuerza vinculante en sí misma, por la fuerza viva de un pensamiento que no hay que investirla de forma bonita, de forma o reencantar el mundo, poetizarla, sino ver como lo que es. El mundo ya no es mítico como nos lo proponía Hillman, sino que es un mundo técnico, en desarrollo de inteligencia artificial, económico, en el mundo de la más media, es decir, de todo este movimiento de digitalización, que es ahí donde están los procesos que ahora nos acontece y no este mundo imaginal, bonito, poético que intenta Hillman poetizar porque no acoge el fenómeno tal y como aparece. Si la máxima de Hillman es salvar el fenómeno, entonces cuando él dice que hay que reencantar el mundo, entonces no está salvando el fenómeno porque está queriendo reencantarlo. Ok. Bueno, muchas cosas que hablar acerca de Gigerich, las estaremos hablando, otras ya las hemos hablado en los cursos anteriores. Lo que nos compete en este momento va a ser el análisis de esta obra, ¿sí? Violencia del alma. Violencia del alma es
el primer tomo, el primer volumen de la colección de ensayos de Giegerich en español. Ajá, o sea, no hay otro. Es la primera traducción que se hace de manera oficial como tal. Ahora, cuál es el contexto de este volumen? El pensamiento de Wolfgang Giegerich es bastante desconocido. Casi no hay, de alguna manera, gente dentro del ámbito junguiano y obviamente dentro del ámbito psicológico no la hay para nada. Personas que estén tratando, que estén interesados en la obra. Es bastante desconocido porque en el ámbito de la psicología junguiana, yo les comentaba, tiene un matiz demasiado filosófico. Y a los junguianos, a la mayoría, no nos gusta lo filosófico, nos gusta que las cosas estén ya dadas y que no tengamos que pensar mucho sobre eso. Sobre eso. Y Gehrig piensa mucho sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, en algunos círculos empezó a estudiar su obra, específicamente en España, ¿sí? En el centro Enrique Eskenazi, con Enrique Eskenazi, él empezó a estudiar la obra de Giegerich. Enrique Eskenazi era un filósofo argentino que se dedicaba a todo el ámbito de la astrología, del tarot y todo eso, y era un excelente astrólogo. De hecho, es una de las figuras que abrieron el camino para la astrología allá en España como tal. Eh, Sin embargo, cuando él conoce, por ejemplo, la obra de Jung, pues se mete de lleno a la obra de Jung. Pues posteriormente lo hace con la obra de Hillman, que Hillman es un rompedor en la teoría de la obra de Jung. Sí, por eso también Hillman no es muy bien acogido en la mayoría de los círculos junguianos. Y una vez que sigue este mismo camino lo lleva a poder encontrarse con la obra de Wolfgang Giegerich. Esto para él, imagínense, es decir, para un hombre que ha estado tanto tiempo dentro del estudio de los neoplatónicos, de los mitos, de las religiones y de toda 30 esa años. situación, el encontrar a un junguiano que dice que estas situaciones no son tal como las manejan los junguianos, es decir, no son la verdad absoluta y tienen que ser asumidos desde una nueva posición para poder ser entendidos de forma más compleja, ¿sí? Yo me imagino que fue una situación crítica para él, ¿sí? Algo tremendo. Y yo me lo imagino porque para nosotros, ¿sí? O por lo menos para mí, esa situación también lo fue de esa misma manera. Nosotros somos junguianos y venimos de Jung, venimos a estudiar profundamente la obra de Jung y de trabajar bajo la égida de Jung. Y cuando encontramos las obras de Hillman y de Giegerich, o sea, en mi caso, la primera opción es el rechazo, ¿sí? La primera reacción es, estos tipos no entienden a Jung. Ujú. Pero hay algo dentro de su trabajo que me llama la atención, porque hablan de cosas que yo mismo me había preguntado, pero que no había atendido por miedo a que fuera a derrumbarse todo el edificio, ¿sí? De lo junguiano que yo había también cimentado y construido y del que hablaba en conferencias, en clases y todo eso. Bueno, lo que pasa es que para adentrarse en estos autores hay que estar dispuestos a perder el piso en donde uno está parado, es decir, lo decimos así, a cortar la rama donde estamos sentados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Eskenazi hace todo este estudio, hace un montón de cursos acerca de la obra de Giegerich y la presenta a sus alumnos como tal. Dentro de ellos, sí, yo creo que el alumno más avanzado de esta situación es Alejandro Vica, ¿no? Alejandro Vica en España, una vez que empiezan con esta empresa, juntos, Eskenazi, Alejandro Vica y otros tantos empiezan a traducir algunos ensayos de Giegerich y los empiezan a publicar primero en la página de Eskenazi, ¿no? Después, después de la muerte de Eskenazi, Alejandro Vica en su propio blog empieza a poner las traducciones, ¿sí? En ese momento yo empiezo a colaborar con él en la cuestión de las traducciones, ¿sí? Yo en ese momento no sabía inglés, ¿sí? Pero lo fui aprendiendo por pura necesidad en ese sentido de leer a Giegerich. Y una de mis tareas en ese sentido para mí mismo, autoimpuesta, fue empezar a traducir. Entonces yo tenía el diccionario, traducía, y traducía muy mal, obviamente, ¿no?
le mandaba mis traducciones a Alejandro y Alejandro las revisaba y las publicábamos. Entonces, ese trabajo constante de ir hablando acerca de la obra de Gehrig entre nosotros y de irla presentando también al público en las publicaciones en Facebook, se fue convirtiendo poco a poco en un proyecto editorial particular, ¿sí? Y este proyecto editorial está auspiciado por el propio Gehrig, es decir, Alejandro le presenta este proyecto a Wolfgang y juntos empiezan a estrechar cuáles van a ser los temas y cuáles van a ser los ensayos que van a estar incluidos en estas obras. En este momento se tienen contemplados ocho libros a salir en los próximos años. El primero es Violencias del Alma. Entonces, si ustedes lo pueden comprar, es un libro bellísimo, ¿sí? La portada es muy bonita, el diseño lo hace Alejandro. O sea, Alejandro se esforzó un montón en esta situación, no es un trabajo fácil, ¿sí? La traducción es una traducción muy limpia, muy buena. Todavía de la traducción que se había hecho, se mejoró la traducción, se revisó. Yo participé en la propia revisión de este libro y la edición es bellísima, la verdad, está a la altura de las grandes editoriales realmente. Está este libro, no se lo pueden perder si lo tienen ahí. Claro, el tema de la importación es algo caro, ¿sí? Pero nada que no valga la pena realmente. Uh-huh. Sí, Hay sí, hay libros más caros y menos interesantes. Sante, sí, comprate el alquimista, a ver. Entonces, en relación a eso que vos estabas diciendo, yo también iba a mencionar, es que, por ejemplo, en ese trabajo también incansable, también se une Luis Álvarez, que yo escuchaba cuando hicieron la presentación con Sergi, hasta incluso Luis Álvarez, que también tuvo ese trabajo y ese compromiso junto con Ale de empezar a hacer todo este trabajo de traducción y hasta incluso de irse replanteando también muchas ideas a la medida que también iban corrigiendo el texto y lo iban organizando en el camino. Entonces, este texto es producto precisamente de que ellos en todo ese tiempo revisaron los más de 8 volúmenes de artículos que tiene Gigerich. Entonces, empezaron como de manera muy exhaustiva a poder decir, bueno, qué artículo va a ir en cada tomo, con qué tema, qué ideas se van a replantear, pues ideas en cuanto a cómo vamos a organizar cada texto, cada libro según los contenidos que querramos presentar en cada volumen. Y eso se vuelve también muy interesante porque entonces en ese trabajo ellos lo que buscan es que la coherencia propia del título vaya también en relación a los textos que están publicados, que van publicados en el libro. Entonces eso también se vuelve también muy interesante por el hecho de que ellos también han hecho también como ese trabajo junto con vos y también con los otros muchachos, con Joan Martínez, con Alberto Arenales, que han hecho todo este ejercicio para empezar como a dar a conocer la obra de Gigeris o a empezar a tener su obra en español, que es muy interesante, que da precisamente como ese paso de que ya el público hispanohablante también tenga como esta ola que, como decía David Miller, se vuelve un avance radical. El pensamiento de Giger y se vuelve como un avance radical dentro del pensamiento junguiano, llamándolo psicología junguiana de tercera ola. En este sentido, yo procurando también un poco lo que vos estás acabando de decir y acordándome un poco de la idea de cuando hablaba con Ale, cuando le preguntan qué es la psicología de Gigeris o en qué se fundamenta. Él decía es cómo se produce la psicología de Gigeris y Ale de una manera de manera sintética pero muy coherente dijo, es que la obra de Gigerich es el producto de la reflexión del pensamiento de Hillman y de Jung. Entonces, ese pensamiento lo que hace él es que ese es producto de reflexionar a sus dos grandes maestros, tanto Jung como Hillman, y procurar ver más allá de lo que ellos vieron. ¿En qué sentido? En poder aportar nuevas nociones, ver desde otro lugar, puesto lo que hace un pensador es abrir una puerta que antes no se había abierto. Y lo que hace precisamente el pensamiento de Gigeris es que se abre una puerta que no había visto ni Jung ni Hillman. Y eso se va a volver muy interesante también, y eso es lo que hace también muy rica la obra de Gigeris. ¿Por qué?
Aquí se da un movimiento muy interesante dentro del pensamiento de Gigeris, es que a la medida de que traiciona a ambos maestros, también al mismo tiempo le es fiel al mismo maestro. ¿Por qué? Porque es fiel a esa noción, a eso que tantos desarrollaron, tanto Jung como Hillman, esa idea de alma objetiva, esa noción de la fuerza viviente dentro del pensamiento de estos dos autores, al mismo tiempo, porque es dialéctico, al mismo tiempo que los traiciona, también les es fiel. Es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que se vuelve también muy importante dentro del pensamiento de Gigerich. Y a mí una cosa que me ha pasado, yo no sé si a vos, Ale, que es que cuando uno lee tanto a los tres, a Jung, a Hillman y a Gigerich, te das cuenta como de ese recorrido, de cómo esa noción va cambiando, esa noción de alma va cambiando de un autor a otro hasta llevarla a otro nivel de comprensión que antes no se tenía, porque en la primera visión de Jung se nos queda la noción de alma, se nos queda muy literalizada, muy sustancial. En Hillman se nos queda solamente en el plano imaginal, en una perspectiva, mientras que Gigeris nos lo va a llevar a un ámbito más lógico, en el sentido de que lógico cuando hablamos es como el proceso de un pensamiento que se va haciendo a sí mismo dentro del fenómeno, rescatar la fuerza viviente de un pensamiento. Entonces, eso es como los cambios no, los saltos de nociones en cuanto a alma que se va teniendo entre estos tres pensadores, entonces lo que abre precisamente una puerta que antes no se había visto y que por ende para poder hacer eso tiene que traicionar a sus dos grandes maestros. Así es, así es. Y es que no puede haber fidelidad sin traición realmente. Ujú. Es algo que nos cuesta trabajo entender de algún modo porque nosotros pensamos que ser fieles a algo implica guardarle, perdón, hacer permanecer eso que nosotros, eso a lo que lo somos fieles, hacerlo permanecer siempre, ¿sí? Y las cosas no permanecen, las cosas son cambiantes de forma continua. Entonces, el movimiento de todos los fenómenos solamente puede ser seguido si nosotros estamos dispuestos a perder, ¿sí? A perder el fenómeno en el propio movimiento, ¿sí? Es decir, a no guardarle fidelidad a un momento del propio fenómeno. Entonces, cuando nosotros le guardamos fidelidad a Jung, ya no respetamos la obra de Jung, ¿sí? Cuando nosotros nos creemos a pie juntillas que hay un inconsciente colectivo, que hay arquetipos, que hay, digamos, ¿cómo se llama? Eh, solamente ciertas funciones psicológicas y ciertos Sí, tipos, entonces ya no estamos respetando la obra del maestro, porque la obra del maestro tiene que ser pensada. Él la pensó en algún momento de la relación que tenía con otros psicólogos, como Freud, como Adler, es decir, como su maestro Bleller, perdón. Cuando él hace eso, ¿sí? Los piensa y los reconstruye en su propia teoría. Ujú. Entonces, no lo hace para que nosotros lo convirtamos en un tótem, ¿sí? No lo hace para que lo convirtamos en un maestro o en un gurú, sino que lo hace para que las futuras generaciones lo sigamos pensando, ¿sí? Y seguirlo pensando implica tener la capacidad y el arrojo por traicionarlo. Ujú. Hay, hay una frase dentro de los evangelios eh, que a mí me gusta mucho para hablar de este asunto que dice, dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a tu esposa. Ujú. Es decir, el hecho de crecer, el hecho de convertirnos en adultos implica poder ser capaces de traicionar al padre y a la madre, ¿sí? Freud lo llamaba esto la muerte del padre. Entonces, el que nosotros seamos capaces de poder hacer eso nos da la capacidad para poder ser adultos y por lo tanto ser nosotros mismos. Mientras antes estábamos sostenidos por las manos, ¿sí? Y el regazo de los padres, mm, una vez que somos adultos ya no estamos sostenidos por nada, sino por nosotros mismos. Ujú. mm, Entonces, sí, ese es el precio de la traición, pero también es el precio de ser nosotros sí, mismos. sí. Dejarás a tu padre y a tu madre para salir a pagar arriendo. Pero un poco esa idea que tú estabas conversando ahí me llama la atención porque cuando es que ella está incluso en algún momento, esa traición a ellos significa también una fidelidad a ellos mismos porque ya te toca hacerte padre y madre de ti mismo. Ya
tus padres biológicos o es el hogar materno, esos padres ya no están disponibles para ti. Y al traicionarlos a ellos, te estás convirtiendo en padre y madre de ti mismo. Y ese Así es. es el ejercicio y el ejercicio de la traición que se vuelve tan importante dentro del campo propio del pensamiento también y de las ideas, porque me hiciste acordar de este libro de Aero Carotenuto, cuando él mencionaba que Cristo es gracias a la traición de Judas, porque la traición es como ese acto en el cual el ser humano se ve sumergido para dar salto a otra forma de ver particular. Ejemplo, si Eva no hubiera traicionado a Dios, no hubieran salido del paraíso. O sea, es decir, esa traición al Padre Celestial al comer la manzana les posibilitó precisamente salir de esa imagen del Padre primordial, de ese en que todo se los daba, a salirse a ser padre y madre de sí mismo. Y cuando él dijo, conseguirás las cosas con fruto de tu esfuerzo, yo te lo voy a decir así de otra forma. Te toca a ti hacerte cargo de tu propio conocimiento, de la propia cama en la cual te vas a acostar. Es que así lo decía, nadie le puede hacer a uno el camino del conocimiento. Lo tienes que hacer con tu propio esfuerzo y con tu propia templanza y en el tiempo. Y eso mismo es lo que hace, por ejemplo, el pensamiento, un poco el pensamiento de Gigeris, que es como invitarnos precisamente a hacer esa cama propia, más allá de las concepciones propias de lo que nos dijo Jung o Hillman, o hasta incluso el propio Gigeris también, y poder pensar desde otro lugar, desde el cual antes jamás lo habíamos hecho. Entonces, hacer esa propia cama en la cual nos acostamos, es decir, conseguir las cosas fruto con tu propio esfuerzo, lo que no pasa dentro del ámbito de la psicología junguiana, porque claro, vamos a repetir mitos, cuentos de hadas, arquetipos, o sea, ya vamos tan encasquetados con la teoría que cuando vemos al consultante vemos que tiene son complejos, que tiene son, sí, que hay que integrarlo, que hay que mirar cómo está disociado un poco su personalidad de los contenidos inconscientes. Y yo lo conversaba con alguien una vez, esto lo conversaba con Lucho, y hablando un poco de eso decíamos, a lo mejor es que no haya nada que integrar, a lo mejor lo que hay que desintegrar es eso que ya apareció ahí en la patología que está tan acervado, lo que toca es desintegrarlo y ponerlo en la mesa. Entonces, proponiendo desde otro ángulo, pero sí, claro, si tú vas con la convicción de que tienes que integrar es porque ya vas con la idea a priori de que hay que integrar, vas con la idea a priori de que hay complejos, entonces no sea un ejercicio de pensamiento empezar a construir lo que es la propia cama sobre la cual nos sentamos. Entonces, eso se vuelve también un poco como el ejercicio de este pensamiento que, como decía un poco, creo que era T.C. Eliot, entrar al jardín y siempre ver las cosas por primera vez. Dicho de otra manera, lo que nos propone un poco Gigeris dentro de su pensamiento es siempre entrarle al fenómeno y siempre verlo por primera vez. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Pues bueno, la parte inicial de este libro, ¿sí? El prólogo, lo escribe Alberto Arenales. ¿Sí? Alberto Arenales es otro colaborador muy importante en este proyecto. Eh, Él es un psicoterapeuta español, sabe mucho de Jäger, él lo ha estudiado también durante mucho tiempo, igual fue alumno de Eskenazi, y bueno, platicábamos ahorita tras bambalinas, John y yo, de lo bonito que es este prólogo en este sentido, porque además nos brinda una visión general, ¿sí? Y una visión bastante desencantada de del proyecto que significa Jäger, que es decir, de estas nociones que están ahí al frente, ¿sí? Cuando nosotros leemos la obra de Jäger. Por ejemplo, ¿no? Eh, lo primero que nos hace notar, Alberto, es estas dos palabras tan difíciles de empatar en nuestra propia cultura, que son violencia y alma, ¿no? Es decir, nosotros creemos que, primero, digamos, que cuando hablamos de alma, nosotros la ponemos dentro del ámbito del alma humana. Es decir, el psiquismo es un producto de mi propia experiencia vital que me pertenece a mí como sujeto. Hablamos de mi psiquismo, hablamos de mis ideas, hablamos de mis imágenes, mis sueños, lo que a mí me sucede, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos
en terapia a un paciente, regularmente los pacientes ya vienen cargados de un discurso psicológico cultural. La cultura se ha apropiado de ciertos elementos psicológicos y a la vez los ha metido dentro del propio discurso de la psicología. Entonces el paciente llega diciendo, preguntándose qué es lo que hizo para llegar a ese momento, ¿sí? Y qué es lo que tiene que hacer para librarse de esa situación. Entonces, hay una carga sobre él acerca de la responsabilidad de lo que le toca vivir como sujeto ante el propio campo de la experiencia psicológica. Pero el alma, ¿sí? En este sentido, no es algo que le pertenezca al sujeto. Es decir, no nace de la propia vida del sujeto. Al contrario, el alma es el contexto en el cual el sujeto está inserto como persona. Ujú. A ver, vamos a hacer un breve paréntesis aquí nada más, porque ya lo dijimos en las conferencias del 2021, pero tenemos que yo creo que volver a repetirlo. Cuando hablamos del término alma, ¿sí? No hablamos de un término metafísico, no hablamos de un objeto. El alma para Gehrig no existe, ¿sí? El alma no es una situación positiva que podamos encontrar en el mundo, ¿sí? No es una entidad. Sí, no es una entidad, pero tampoco es no es una entidad física, pero tampoco es una entidad mental, ¿sí? Tampoco es una imagen como tal que podamos atender. Mira, nosotros a veces creemos que cuando hablamos de positividades, solamente hablamos de cosas materiales, pero no, a veces las ideas a veces también tienen una positividad como tal. Cuando creemos o cuando sentimos que están ahí presentes y que de alguna manera son, digamos, algo que podemos aprender bajo nuestro propio, bajo nuestro propio, bajo nuestra propia clasificación de estos materiales. Ujú. Y no. Cuando hablamos de alma, hablamos de una forma mitologizante, podríamos decir, una metáfora Fuera. acerca de un proceso o que ocurre en cada uno de los fenómenos que nosotros abordamos, ¿sí? Cuando tenemos un fenómeno frente a nosotros, ese fenómeno tiene tiene su propia estructura, su estructura lógica interna, ¿sí? Aquello que le da forma y que le da una teleología básica dentro de sí mismo, ¿sí? Es decir, el fenómeno está dirigido hacia la consecución de su propia potencialidad, de lo que ya es. Ujú. Es a forma de paráfrasis, es lo que Jung llamaba la individuación, ¿sí? La individuación él la conceptualizaba como ser lo que ya se es. Ujú. Entonces, el fenómeno es ya un proceso de individuación por sí mismo. Él ya es lo que es, pero necesita llegar a la conciencia de lo que ya es. Necesita el propio fenómeno ser consciente de eso que ya es. Y el ser consciente es su propio movimiento lógico, ¿sí? Eh, Eso. Es, a de- ver, para explicar eso un poquito más, yo te apoyo ahí en eso un poquito. Es decir, cuando el fenómeno, ese pensamiento que está actuado compulsivamente, que es un pensamiento en sí, se vuelve un pensamiento para sí, que se ha vuelto consciente de sí mismo. Ya ha llegado al lugar desde cual partió, que ya lo habíamos aclarado, que es un poco esta noción del ístero próteron, en el sentido de que el final es el principio. Y en este sentido, cuando estamos hablando, cuando nos aproximamos a un fenómeno, es la fuerza viva, es ese pensamiento ahí vivo que se está dando, pero cuando se logra ser consciente de sí mismo ya se ha individuado porque ya ha llegado a la casa de sí. Entonces, por poner un ejemplo, aquí cuando trabajamos un síntoma, no es tanto, no es el síntoma la persona, es el síntoma en sí mismo que se presenta y cómo ese síntoma se va pensando, se va reflexionando a sí mismo y hasta que pueda hacerse consciente si es que una vez es que ha hecho ese proceso de interiorizarse al mismo. ok. Otro ejemplo, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, vive en su propia niñez, ¿sí? De alguna manera está inmerso dentro de un estadio básico de su propio desarrollo. Él es lo que es, ¿sí? Él es el niño como tal. Ujú. Nosotros, como adultos, tendemos a ver al niño como alguien, como un sujeto faltante, es decir, como un sujeto al que le falta algo, que tiene que llegar a un lugar determinado. Pero no, el niño es lo que es y es completo ahí donde está. Pero llega un momento, ¿no?
Esto lo decía Eskenazi, llega un momento en que el niño deja de ocuparse de los juguetes y entonces empieza a ocuparse de las Coquetearle a chicas, las niñas, hacer las otras cosas. chicas, los Sí, chicos o lo que sea, ¿no? Lo que quieran sí, en sí. este momento. La plata. Entonces, el niño en ese momento ya deja de ser niño, se convierte en otra cosa, ¿sí? Se convierte en, en, en un adolescente como tal. Ujú. Y como adolescente, entonces el adolescente ahora puede ser consciente de qué era la niñez, puede ser consciente de el estadio anterior, ¿sí? Puede pensar acerca de la niñez. Pero mientras es niño, el niño es la niñez. Ujú. Cuando el niño deja de ser niño, entonces ahora tiene la niñez enfrente. En ese sentido, no es que el adolescente sea otro o que haya cambiado completamente, sino que es el mismo que era, pero en otro momento determinado de su propio movimiento lógico de crecimiento, podríamos decirlo así. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido, cuando hablamos de alma, hablamos precisamente de ese mismo movimiento. ¿Sí? El alma es un movimiento dialéctico que ocurre en cada fenómeno dentro de sí mismo, ¿sí? Y que se va continuando a través del propio desarrollo del fenómeno. ¿Y a dónde se dirige el desarrollo del fenómeno? No se dirige a otra cosa sino hacia sí mismo, ¿sí? El fenómeno es para sí. Entonces, en este sentido, si el alma, nosotros cuando hablemos de alma, no estamos hablando de algo que podamos ver en el sujeto o algo que exista en él, sino más bien es el propio, digamos, la vida lógica que le va dando movimiento a todo fenómeno, ¿sí? A cualquier fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? Todo lo que se presenta, ¿sí? Todo lo que tenemos enfrente de nosotros, todo lo que ocurre es un fenómeno como tal. El síntoma es un fenómeno, el discurso es un fenómeno, la persona que tenemos enfrente es eso. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo como psicólogos es atender al alma, es decir, estar atentos a la vida lógica que se va desplegando dentro de lo que tenemos ahí enfrente. El paciente llega, como bien dice John, con un síntoma. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Bueno, la tarea es escuchar ese síntoma. ¿Qué dice este síntoma de sí mismo? ¿Sí? Sueña el paciente. ¿Qué dice este sueño de sí mismo? Ujú. Aguas, porque no es qué dice el paciente, qué dice el sueño al paciente, ni qué le dice el síntoma al paciente, sino al contrario, es qué se dice el síntoma a sí mismo y qué se dice el sueño a sí mismo. El sueño, para Jägerich, en este sentido, de alguna forma, igual que para Hillman, ¿sí? No está en función del sujeto, sino está en función de sí mismo. Ujú. Entonces, bueno, esta alma, ajá, en particular, es un proceso autónomo, ajá, que no le pertenece al sujeto en el que se lleva a cabo, en el que se desarrolla. Nosotros creemos que tenemos procesos psíquicos, nosotros que pensamos que tenemos una vida psicológica y no es así. Nosotros somos la vida psicológica, Psicológica. somos parte de ese río que va llegando, que va desembocando hacia sí mismo. Ujú. Este río que va desembocándose a sí mismo era mitológicamente hablando el antiguo Okeanos, ¿sí? Okeanos era este río que circundaba la creación y el universo, ¿sí? Y que representaba el límite de todo lo existente, incluyendo a los animales, los hombres y los dioses. Entonces, Okeanos, ¿sí? Es una representación del alma en sí misma, en donde ella, ¿sí? Desemboca dentro de sí y para sí, y no tiene un interés particular en nosotros más que como contextos en donde poder realizarse continuamente. Ujú. Entonces, cuando hablamos de alma, hablamos de la vida lógica del alma. Ajá. Uno de los libros de Gehrig precisamente se llama así, La La vida vida lógica del lógica del alma. alma. Y entonces hay que tener cuidado con esto, porque pues, una de las críticas cuando no se lee a Jägerich realmente es precisamente que habla de alma. Ajá. Pero es que para él hablar del alma es algo muy natural, pues porque venimos de un contexto junguiano. Y Jung habla del alma, habla de la psicología con alma. ¿Sí? Jung en toda su obra va construyendo este teorizar sobre la propia alma en contra de lo que él consideraba una psicología sin alma, es decir, una psicología sin profundidad psicológica, una psicología que
toma a los elementos psicológicos y los subsume a la propia necesidad del sujeto nada más, y no conversa con ellos, no dialoga con ellos. Ujú. Hmm. Es que hasta incluso si nosotros nos damos cuenta que es que la obra de Jung también se va negando a sí misma. El primer Jung no es igual que el segundo Jung y después del tercero, porque es una obra que está en constante proceso hasta que él la logra refinar hasta su estadio más complejo, que es todo este trabajo alquímico. Entonces, ahí nos damos cuenta que el proceso constante de la fuerza, de esa vida lógica de la obra de Jung, es que va discurriendo sobre ella misma todo el tiempo, hasta que llega al punto donde pudo llegar, que es hasta la refinación, hasta sus trabajos alquímicos, que son los más complejos. Y en este sentido, la misma noción de alma, cuando Gigerich habla de alma objetiva, en este caso, es que es ese fenómeno tal como aparece, pero es la fuerza viva circundante que hace que ese fenómeno se despliegue, que ese fenómeno se encarne, que ese fenómeno discurra dentro de lo real. Y no es un alma por allá en el éter, un ente metafísico, sino que Gigerich habla de alma en lo real y lo real en el alma. Entonces, ¿por qué? Porque es real, el fenómeno está ahí, aparece ahí. ¿Y cuál es la fuerza viva que anima a ese fenómeno? Es ahí, en eso en lo que se va a centrar Gigeris, que es pensar el fenómeno, cómo va discurriendo sobre él mismo, sobre sus propios presupuestos y cómo se va teorizando también a él mismo. Y Gigelis va a utilizar muchas metáforas también en relación a la noción de alma, lo va a llamar entonces vida lógica, el proceso sintáctico, yo lo llamo la fuerza vinculante del fenómeno o la fuerza viva del pensamiento dentro del fenómeno. Entonces, no es una palabra que tampoco se literalice dentro de la obra de Gigerich, porque él lo va a llamar eso de diferentes formas para referirse a un proceso, con la intención de que precisamente pues al menos dentro de las lecturas que yo he hecho, también como dar cuenta de que esta es una palabra que también tiene otros sinónimos, otras formas de expresarse en relación a un fenómeno en específico, y que no vaya a caer como en esa tergiversación de el alma sustancial bonita por allá en el éter. Entonces también se vuelve muy importante, y una de las cosas que yo leía precisamente en el prólogo de Alberto Arenales, que me dejaba pensando lo que él buscaba rescatar precisamente en relación a este texto, era poder mostrar esa fuerza viva, ese pensamiento que se va haciendo a sí mismo dentro de lo que se va entendiendo como cuál es la violencia del alma. Porque mientras que él plantea un poco también esta idea en el texto, que se tendía a ver la violencia como un hecho por relaciones sociales, la violencia como un acto instintual dentro del marco cultural, pero que el psicólogo tampoco hacía ese esfuerzo por entrar a mirar, o sea, que ya había archivos expiatorios para ver en las causas de la violencia. Pero también entonces él propone que precisamente él dice, bueno, pero si el trabajo de nosotros como psicólogos también es entrar a pensar eso, entonces es mirar cuál es ese fenómeno, cuál es la fuerza viva que está ahí dentro de ese fenómeno violento, que ni es social, que ni posiblemente es biológico, sino que es puramente psicológico, porque en el fenómeno de la violencia hay una fuerza viva, hay un pensamiento, hay un proceso que se está dando ahí por sí mismo, independientemente de que el individuo quiera o no quiera. O sea, ¿por qué? Porque se va dando a pesar de él. Y es ahí donde se viene a marcar este punto tan interesante. Es decir, ninguno quiere violencia y ninguno pasa violencia, pero a pesar de él se da ese marco de la violencia, más del ámbito social, más allá del ámbito biológico, más allá del ámbito familiar, sino como esa noción de violencia, ese acto, se va configurando como un fenómeno vivo, latente, que abarca a toda una cultura. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, bueno, en este sentido, entonces, precisamente el título de Violencia y Alma eh, pone en tela de juicio una de las concepciones que tenemos nosotros al hablar del concepto de alma como tal. Es el sentido de que precisamente el alma es un alma buena, un alma bella, y Bondadosa. y un alma que está, sí, bondadosa, que está al servicio de las gratificaciones del sujeto. Nosotros, por ejemplo, en el discurso psicológico,
tendemos mucho a hablar acerca de la necesidad edificante del sujeto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, lo pongo desde varias perspectivas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de la relación que tenemos en la crianza con el niño, ¿sí? Hablamos de varias formas de criar. Una de ellas es la crianza gratificante, ¿no? En donde se le da al niño todo lo que él necesita, ¿sí? Se le evitan los conflictos. No se permite que el niño pueda afrontar problemas en particular porque los padres lo resolvemos por ellos. Entonces, eso tiene varias funciones. Entre ellas, por ejemplo, tiene la función de poder poner nuestra angustia sobre el niño y hacer que el niño se encargue de la misma, ¿sí? Es decir, el niño se convierte en un vaso receptor de nuestra propia angustia y nosotros ya no tenemos que angustiarnos por nosotros. Ahora nos angustiamos por el niño y la resolvemos en el niño. Es una forma de la defensa proyectiva que ahora sí que como decimos acá, les jode la vida a los niños precisamente porque les corta la posibilidad de poder enfrentarse a situaciones problemáticas. Creemos que el niño solamente tiene que ser feliz, solamente tiene que estar contento, que no tiene que estar aburrido ni tiene que tener sentimientos negativos. Ujú. Y eso es terrible porque algo que nos hace humanos y algo que nos hace fenómenos como tal es la posibilidad de poder enfrentar problemas y conflictos continuamente. El conflicto, ajá, le tenemos mucho miedo, pero el conflicto no es otra cosa sino el movimiento dialéctico, es decir, sino el paso de un estado, de un momento del fenómeno a otro. Ujú. Por eso en las relaciones de pareja tememos tanto el conflicto y al evadirlo tanto, mantenemos la situación problemática, porque el conflicto tiene que surgir. Ujú. Una de las primeras formas en el abordaje de parejas es permitir permitir que lo conflictivo se hable, es decir, que esté presente ahí en la vida de la pareja como tal. Bueno, cuando nosotros en el discurso psicológico, en el discurso popular de la psicología, ¿sí? Solamente nos enfocamos en la parte bonita, ¿sí? En darle objetivos gratificantes al sujeto, es decir, tú vas a poder, tú vas a curarte, tú vas a lograr, ¿sí? Y ya otros son todavía más, más terribles, por ejemplo, el de las psicologías positivas o el de ciertas líneas del coaching, por ejemplo, en donde ya se habla, por ejemplo, de los decretos, ¿no? El sujeto decreta, yo voy a tener esto y lo voy a tener. Es decir, es una conciencia infantilizada tremenda, o sea, totalmente infantiloide, en donde al sujeto se le llena la cabeza con la idea de que él puede conseguir lo que él quiera, ¿sí? De que su voluntad se puede imponer sobre la realidad Sí. y le puede, y la realidad funciona como una teta gigante de la cual él puede chupar, ¿sí? Y entonces, hablando de esa imagen, lo vuelve, o sea, lo retrotrae a un estadio completamente psicótico, ¿sí? Que era en el trabajo de Melanie Klein, por ejemplo, era el primer momento de la vida psicológica del niño. El niño nace, el niño chupa la teta y él cree que la ha creado, ¿sí? Él cree que la ha construido. Ujú. Decía, esto lo decía Nietzsche de otra manera, decía, hablando de los últimos hombres, decía, hemos creado la felicidad. ¿Sí? Y parpadeamos. Ajá. Es decir, creemos que la realidad nos pertenece y nos tiene que gratificar, nos tiene que dar. Y en ese sentido, por eso preferimos que cuando hablamos del concepto de alma, que el alma sea un alma bella, un alma que nos cuide, un alma que nos quiera. Y entonces, eh, en ningún momento podemos pensar que el alma es violenta, Sí. que el alma podría destruirnos en cualquier momento. Pero cuando, por ejemplo, vemos las noticias y vemos que en un país específico ha habido un desastre donde más de 5,000 personas han muerto de primera instancia, nos damos cuenta de que la vida no es tan bella como parece, ¿no? De que la vida no está hecha a nuestra necesidad, Ya. de que nosotros somos una contingencia dentro del propio universo y dentro de la propia vida, del que posiblemente no salgamos vivos, ¿eh? Entonces, la única seguridad es esa. En ese sentido, no somos importantes, no tenemos importancia, ¿sí? Y eso
eso que a algunos les puede parecer escandaloso, el decir, no tenemos importancia como fenómenos, es realmente, en otro sentido, algo muy, muy aliviador, ¿sí? Porque entonces ya de lo único que tengo que ocuparme es de mi propio contexto, ujú, de mi propia, Me- me- de mi propio, de lo que me sucede y del contexto en el que estoy. Ajá. Ahora sí, puedo ocuparme del mundo, porque la otra forma, la otra consecuencia de esta visión gratificante del sujeto, de esta alma bella, es, digamos, la inmersión dentro del narcisismo posmoderno en el que nos encontramos. yo sigo decretando a ver si el alma me manda los números ganadores de la lotería y me vuelvo millonario. Pues si es así, pues de una. Pero fíjate que en relación a eso que tú estás diciendo, o sea, somos tan irrelevantes para el alma en este sentido que en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de personas y la historia continuó. Así es. Imagínate, somos tan irrelevantes para la historia que en Hiroshima y Nagasaki mataron más de 300.000 personas con las bombas nucleares y la historia continuó. Entonces, cuando yo le decía eso a alguien, pero ¿cómo que no somos importantes? Pero mira los fenómenos, o sea, la historia ha parado porque se murieron más de 60 millones de personas, la historia ha parado porque se lanzaron dos bombas nucleares, la historia ha parado porque hubo la depresión económica del 33, la historia ha parado por todos los hechos que han acontecido, por todas las tragedias, por todas las catástrofes naturales. Eso no ha parado, porque el alma dentro de su proceso, en ese desarrollo histórico, como esa como ese vaso, voy a decir así, como sobre esa, ay, ¿cómo es que la expresión? Sobre como la retorta sobre la que, el cual el alma se va haciendo a sí misma, es donde está mostrando en esos procesos psicológicos en los que está ahora. Y me hiciste acordar de un poco cuando pensamos que el alma es noble, si nosotros pensamos que cuando en estas tragedias en Estados Unidos se matan 40 o 50, 40 o 50 personas dentro de estas tragedias. Entonces, no, ¿cómo va a ocurrir eso? Esa persona desalmada, desalmada, agarrada por una obsesión, agarrada por una idea que no lo dejaba ver desde otra perspectiva que lo llevó a eso. ¿Qué está mal en esa persona? No. La pregunta es qué se está moviendo autónomamente dentro del ámbito cultural esa noción, que ese individuo es una forma de expresar eso, de Claro. expresar una lógica ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay alma, no, es todo lo contrario. Ahí hay más alma que un berraco. Ah, pues disculpen la expresión, hay alma. Y en este sentido, hasta incluso Gigerich, si te acordás un poco en la vida lógica del alma, cuando decía el alma va allí a todo lo que está demorfado, los accidentes de tránsito, la pornografía, donde está todo aquello morboso, intrincado, porque ella es la que llama a apreciar todo eso, porque hay ese ámbito propio de lo trágico que es dentro de sí misma que aboca hacia esos fenómenos. Entonces, en el pensar que ahí no hay alma, es todo lo contrario, ahí hay más alma de la que nosotros nos podamos imaginar. ¿Por qué? Porque hay una autonomía de un proceso donde alguien se ve arrastrado, colectivamente las masas se vuelcan hacia esos fenómenos. ¿Por qué? Porque son abruptos, porque ahí hay algo que se está moviendo y eso arrastra. No es que el individuo quiera, lo otro en él lo arrastra. Exactamente. Y entonces, en ese punto que tocas, John, acerca de la violencia, por ejemplo, nosotros entendemos en psicología la violencia como algo que tendríamos que eliminar, ¿no? Que tendríamos que en algún momento la violencia se tendría que resolver, ¿no? Entonces la violencia es una enfermedad, la violencia es un problema que hay que eliminar como tal. Ujú. En ese sentido, la violencia es psicopatologizada, ¿sí? Es vuelta a una psicopatologización. Y esto tiene, digamos, es bueno y malo a la vez, ¿sí? Es decir, el problema de que la violencia sea psicopatologizada es que es rechazada como un proceso natural de los propios fenómenos. O sea, se piensa que es algo que no tendría que existir. Y el destino de lo que pensamos que no tendría que existir es la existencia perpetua. Ujú.
Es algo frente a lo cual nosotros como terapeutas estamos continuamente al acecho. Es decir, cuando nosotros evitamos algo de nuestras propias vidas, eso que evitamos se vuelve perpetuo, ¿sí? O sea, nos invade porque al quitarle atención a un proceso, ¿sí? En términos junguianos, el proceso se carga de energía, ¿sí? De pura energía inconsciente y regresa como una forma, digamos, no destructiva por sí misma, sino como una necesidad que se tiene que llevar a cabo de forma imperiosa. Ujú. Entonces, bueno, esa sería una forma junguiana de ver el proceso de la violencia. Pero si nosotros psicopatologizamos la violencia, estamos haciendo algo que Hillman, por ejemplo, ya notaba en su libro Reimaginar la psicología en el capítulo 2, cuando habla del proceso de psicopatologizar. Eh, Él decía, por ejemplo, que el proceso de la patología psíquica era la forma más pura, podríamos decir, en la cual el alma se expresa a sí misma en este camino hacia sí. Hillman lo llamaba en el proceso de hacer alma, ¿sí? Entonces, en este hacer alma, el alma se hace como una tortura, se hace como algo violento, se hace como algo destructivo. Ujú. Y la psicopatología precisamente es el arma o la mano con la cual se va haciendo a sí misma de forma continua. Nosotros entonces tenemos una idea interesante porque la psicología surge como aquella rama que intenta estudiar estos procesos, o por lo menos la psicoterapia, que intenta poder, digamos, contener estos procesos destructivos en el sujeto y darles un cauce sano, ¿sí? Y ese sano responde a un ideal cultural que tenemos de sanidad. Ujú. Porque aquí sí hay que aclararlo, es decir, lo que nosotros consideramos en este momento sanidad, algo sano, algo correcto, es cultural, es histórico. Es decir, los antepasados aztecas, ¿no? De mi país, por ejemplo, ¿sí? Consideraban muy sano el abrir a una persona en una pirámide, abrirle el corazón mientras vive y alzar ese corazón y ofrecérselo al sol, ¿eh? Eso era muy sano. Y eso, dentro de su propio contexto, estaba bien, ¿sí? Para nosotros, obviamente, en este momento ya sería una barbarie, pero nosotros tenemos otras formas de barbarie que están bien para nosotros, ¿eh? Y no nos lo confesamos. Ajá. Entonces, em, esa situación, ¿sí? Hace que de alguna forma nosotros seamos inconscientes del estadio en el cual nos encontramos. Nuestra propia barbarie es algo inconsciente para nosotros. Y es muy probable que la barbarie que vivimos en este momento sea la más terrible que ha vivido la humanidad en tantos años. Ujú. Es decir, sí, ha habido muchas guerras, ha habido mucha violencia, pero nunca había habido la posibilidad de destruirnos a nosotros mismos, ¿eh? O sea, nunca habíamos tenido la posibilidad de destruir al globo entero, ¿sí? A la Tierra entera en una guerra nuclear, por ejemplo. Ujú. Entonces, díganme si sí o no, en este momento estamos ante el auge más terrible de la violencia, porque ahí está, digamos, el Dios que nos va dando forma y construyendo en la forma de un virus, por ejemplo, que podría destruirnos, o de una bomba que acabe con toda la humanidad. Ujú. O una inteligencia artificial que nos gobierne y que Sí, supere el humano, pues, porque son procesos que se están dando. Y fíjate que en eso, y si nosotros pensamos que esos procesos no son violentos en sí mismos, pues porque es en esa en la realidad que estamos, es lo impepinable que nos gobierna. Y en ese sentido, un poco cuando leyendo aquí el texto de Alberto, eh, hacer ese trabajo por lo que hace su introducción de por desmoralizar la violencia, sino como un acto propio del alma en sí misma, como un proceso que se daba en determinadas culturas. Es que la violencia siempre ha existido. No, a diferencia de Hillman, que decía que había un terrible amor por la guerra en este caso, lo cual yo le podría refutar a muchas cosas en su texto, pero son las lógicas de cómo las violencias, esa noción de violencia va cambiando en sí misma.
de un proceso a otro, en esos saltos que se hace de conciencias. Si anteriormente para el antiguo era sacrificar al dios el corazón, un animal o un becerro, sacrificar a un niño, pues en la cultura entonces, cuando ya pasamos a otro estadio, entonces ya era ponerle a Dios el cordero, flagelarnos o formas de violencia, o si el prójimo no iba en relación a las concordancias de Dios, se mataba. Y es ahí lo que se vuelve mucho más interesante, que dónde está un poco la noción o eso que cotidianamente hacemos en la vida, lo que hacemos con tanta devoción y le dedicamos 8 y 9 horas al día. Es ahí donde está la... Trabajamos 9 horas, le dedicamos al internet, al celular, más de 9 horas al día. En todos esos procesos, porque ahí estamos inmersos. Esa es la devoción de nuestro tiempo. Y en esa violencia que eso arrastra toda la energía, todo, y nos enloquece, pues nos pone desde otra cosmovisión que antes no se veía. Entonces, el psicólogo promedio, ay, es que está patologizador, que hay que cambiar esto, una cosa a la otra, pues estamos inmersos. El cristiano, la devoción de rezar 7 horas seguidas para no ir al infierno, pues era muy diferente, porque quería la salvación de su alma. La devoción ahora es que tenemos que trabajar 9 horas al día por tener un flujo de dinero constante que nos salve también de todas las necesidades que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, esas lógicas de violencia de un marco y una cultura a otra van cambiando dentro de sí mismas. Y todo acto de ruptura, cuando la conciencia, cuando el alma hace esa transición de un salto a otro, en sí mismo es violento y no se hace de otra forma. Así es, así es. Antes, decía Gilman, antes de querer curar cualquier cosa, ¿sí? Debemos de entenderlo, ¿no? Es decir, debemos, no, y no debemos entenderlo en el sentido de que nosotros debamos entenderlo, sino que debemos de permitir que aquello pensado dentro del fenómeno siga su movimiento de pensar, ¿sí? Es decir, se piense a sí mismo como tal. El problema de esta situación de ver a la violencia como algo indebido, como algo moralmente malo, ujú, implica que abstraemos este proceso de la propia vida de las cosas, de las cosas que tenemos enfrente, ¿sí? Y hacemos algo muy interesante, porque convertimos a la violencia en un chivo expiatorio, en donde nosotros depositamos la propia violencia, ¿sí? El chivo expiatorio era un ritual eh, hebreo, ¿sí? De los tiempos bíblicos, en donde esta situación, sí, es decir, el conjunto de pecados de un pueblo en particular, de un lugar específico, era puesto dentro de un macho cabrío, y este macho cabrío era lanzado al desierto. En el desierto era devorado, se supone, por el demonio Semiahá, y entonces todos los pecados del pueblo eran devorados por el mismo demonio como tal. Ajá. Este fenómeno, por ejemplo, alguien que lo estudia mucho es René Girard. René Girard tiene un libro que se llama así precisamente, El chivo expiatorio y otros tantos, La violencia y lo sagrado, por ejemplo, es uno de sus libros más importantes. Él nos dice que, en las comunidades siempre hay un monto de violencia, siempre hay una violencia específica que tiene que ser, digamos, neutralizada de tal forma que pueda ser expulsada de la comunidad. Y esto es a través de chivos expiatorios. Y chivos expiatorios hay donde quiera. Por ejemplo, en el ámbito familiar, algo interesante es que regularmente los individuos patológicos, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito familiar, el alcohólico, el drogadicto, el chico que roba, ¿sí? El que se vuelve homosexual en un círculo demasiado patriarcal y todo eso, representan el, 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 el arrojo de la violencia de esa propia familia. Ujú. Entonces, por ejemplo, el abordaje sistémico de una familia de ese tipo no debe ser como está la familia y un alcohólico, sino hay una familia alcohólica que representa su alcoholismo dentro de este mismo sujeto. Ujú. Entonces, eso, por ejemplo, lo hacemos en el ámbito terapéutico, lo abordamos así, pero en el ámbito cultural no lo hacemos así. Cuando en el ámbito cultural hablamos
los delincuentes, hablamos de los violadores, hablamos de las personas terribles que hay a nuestro alrededor, los criminales. Estos criminales, nosotros les achacamos la violencia del mundo y decimos, si no existieran, entonces el mal dejaría de existir. Ajá. Por ahí había una caricatura que alguna vez yo leía en donde un niño le preguntaba a su papá, papá, ¿y qué pasa si para resolver el mal del mundo matamos a todas las personas malas? ¿No? Y el papá dice, eh, quedaríamos entonces los asesinos, ¿no? Es decir, el mal del mundo no se puede resolver, el mal del mundo no se puede eliminar, el mal del mundo no es otra cosa sino la propia, el propio cambio dentro de los fenómenos que a nosotros no nos parece y no nos gusta. ¿Sí? Los criminales son nuestros criminales. ¿Sí? Ellos cargan nuestra propia sombra, cargan nuestra propia maldad, aquella de la cual nosotros no queremos hacernos cargo. Ajá. Otra vez volviendo a la situación del conflicto de pareja, en el conflicto de pareja lo que hacemos continuamente es querer que el otro cargue nuestra violencia, querer que el otro cargue nuestro mal. Y las peleas se tratan regularmente de ver quién es el más fregón, diríamos acá en México, quién es el más fregón para poder hacer que el otro, ¿sí? Cargue con la violencia completa de esta situación. ¿Quién? Es una batalla continua por volver al otro un chivo expiatorio. Ujú. Usted será que los ricos están cargando con toda nuestra plata. Pero en relación a eso que acabas de mencionar ahí, hay una idea que a mí me llama mucho la atención y es el espíritu de venganza de Nietzsche, porque quien está en una autoridad moral, y en eso es especialista el psicólogo, la culpa es del mundo que no se ha individuado, la culpa es de la pulsión de muerte, la culpa es de la sociedad, la culpa es del capitalismo, o sea, reparte culpas a diestra y siniestra. Entonces, ese chivo expiatorio es aquel al que yo le puedo descargar la culpa. Entonces, toda esa culpa entonces se vuelve en ese espíritu de venganza en el que constantemente se está inmerso. Entonces, el culpable es el presidente de turno, el culpable por allí, eso se desata culpas a destajo, pues. Entonces, en este sentido, Alberto decía algo muy particular que cuando precisamente en los procesos terapéuticos el consultante se tenía que dar cuenta de su propia violencia, tenía que inmediatamente abandonar el proceso terapéutico, porque sabía que eso era otro en él, que le empezaba a emerger y que prefería mejor hacerse el desatendido también. Lo mismo que pasa en el marco del ámbito de la psicología, que prefiere desatar culpas a todo el mundo, culpas a la sociedad, culpa a la gente que no se conoce, culpa a la cultura, culpa a los presidentes, culpa a las emociones, culpa al alma, pero lo utilizan más como una forma de evadir, de no tener que hacer el esfuerzo de entrar a pensar qué es eso que está ahí, qué es, Así es. qué es eso que está discurriendo ahí. Entonces, en ese sentido, el poder, el psicólogo cuya labor es de desliteralizarse moralmente frente al fenómeno, es el ejercicio que tiene que hacer. Lucho, estábamos hablando una vez de la guerra, todo esto pues así, y él decía, claro, si tú lo ves moralmente, vas a pensar que es malo, pero si tú lo vas a ver políticamente, te vas a dar cuenta que eso no tiene nada de malo, sino que tiene unas justificaciones políticas, el ataque a un país, una guerra. Entonces, si tú ves moralmente el fenómeno psicológico, lo vas a ver con que la patología es mala, con que eso no tiene que estar ahí porque te tienes que conocer. Pero si lo ves como psicólogo, te vas a dar cuenta que va a emerger otra noción, otro tipo de ideas y de pensamiento frente a ese fenómeno. Y es aquí un poco lo que también rescata un poco Alberto dentro de su prólogo, que más allá de esas expectativas personales o lo que nos gustan morales y todo, es como tú te desliteralizas moralmente frente al fenómeno que tienes frente, que es violento o uso, sí, pero es lo que es. Y en tanto lo piensas y haces ese ejercicio de pensamiento, te vas a dar cuenta posiblemente qué es eso que ocurre ahí a pesar de ti, qué es cuáles son las ideas, cuál es esa noción viva, ese pensamiento vivo, esa fuerza vinculante que se despliega dentro de ese fenómeno. Así es, así es. Fíjate que me recordaba eso, un documental que
vi hace tiempo sobre, me parece, sí, voy a inventar mucho de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero Tranquilo, parcero. en la cuestión de datos, lo importante es la anécdota, lo importante es la anécdota, el sentido de la anécdota. Entonces, los datos no me los crea. En un parque, me parece que es no sé si sea en Yellowstone, un, había, digamos, quitaron a los depredadores de ese lugar, ¿no? Solamente dejaron pues a los animales herbívoros, ¿no? Entonces, el problema fue que la ausencia de depredadores hizo que estos animales herbívoros empezaran a proliferar. El que proliferaran hizo que la vegetación del lugar se desapareciera completamente. Eso hizo que se erosionara el suelo y la geología de ese lugar empezó a cambiar. Ujú. Entonces, eh, o sea, esta situación hizo que pues, obviamente el ecosistema se trastocara, se enloqueciera como tal. Ujú. No fue hasta que entonces a alguien, sí, a un grupo de zoólogos, me imagino, se les ocurrió volver a meter a los depredadores, sí, a los lobos. Entonces, una vez que entraron otra vez los lobos, bueno, digamos, normalizaron la población de herbívoros, ¿sí? Una vez que se normalizó la población de herbívoros, la vegetación volvió a crecer. Y una vez que la vegetación volvió a crecer, el suelo otra vez volvió a tomar la forma que tenía, ¿sí? Eso implica que dentro de los ecosistemas, nosotros lo que vemos como algo malo, ajá, es decir, nosotros, por ejemplo, vemos un documental de la National Geographic y decimos, o sea, pobrecita gacela que se le está comiendo el león, ¿no? Y ojalá alguien la salve, ojalá la puedan, ojalá que no tenga que sufrir y toda esa parte. Pero este ciclo, sí, en el ecosistema, es un ciclo violento. Ujú. Nosotros como personas no nos damos cuenta, pero nuestra estancia en el mundo, simplemente el respirar en este mundo, ya es una situación sumamente violenta, ¿sí? Nacer es violento. Na- Usted se nas- imagina a la mujer cuando se abre todo y se le dificulta toda la parte ahí. Nacer es un acto muy violento no, no me lo y quiero muy imaginar. doloroso. Así es, me imagino que sí, me imagino que sí. Entonces, el punto es que nuestra propia existencia en el mundo es una violencia ya como tal. Ajá. Y nos preocupamos mucho porque no haya violencia. Nos preocupamos mucho porque los animales no sufran. Nos preocupamos mucho porque el mundo, digamos, no sufra la propia violencia de nosotros. Pero sin embargo, nuestra existencia ya es violenta. Yo me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, nosotros, como decía Nietzsche, nuestra ¿cómo se llama? Nuestro ánimo de matar tiene principios estéticos, ¿no? Es decir, hasta qué punto nosotros podemos evitar matar a una especie en particular, por ejemplo, un elefantito o una foca, ¿no? Nos horroriza esa muerte, pero no nos horroriza la muerte continua de los microorganismos en nosotros. No nos horroriza la muerte de los niños en África que no vemos. No nos horroriza la muerte de las mujeres que son raptadas y en la trata de blancas que no podemos observar. Nos horroriza lo que vemos y nos horroriza porque de alguna manera nos recuerda que el mundo es violento y no queremos recordarlo. Queremos vivir en un mundo como si fuéramos, digamos, almas bellas que están abstraídas de su propia realidad. Y esa situación, ¿sí? Es otra vez el, el núcleo de la neurosis, el poder estar frente al mundo tal como es y no querer asumirlo como tal, ¿no? Hace tiempo yo escribí una publicación sobre este cuento de Úrsula Krever Lewin que se llama los que se marchan de Homelas, ¿no? Que habla de un lugar paradisiaco, que solamente es sostenido por la existencia de un sujeto, de un niño retrasado, que es continuamente maltratado, ¿sí? Vejado, y que está en unas condiciones inhumanas. Todos saben que este niño sostiene la felicidad de todo ese pueblo, sostiene a las hermosas sonrisas de los demás niños, de los miles de niños que hay ahí, sostiene la vida paradisíaca que todos viven, la armonía de ese lugar. Todo está sostenido bajo esa situación. Esto es una representación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se sostiene en la masacre, John.
Nosotros nos sostenemos en la matanza de miles, ¿sí? Nuestra vida tranquila aquí está sostenida en la sangre de los que mueren en otro lado. Y no lo queremos ver. o No en la nos, esclavitud. exactamente, no lo vemos, no nos gusta verlo porque nos hace que la cena no sea tan sabrosa como cuando no pensamos en eso. Pero yo creo que hay que pensarlo, yo creo que hay que estar ahí porque precisamente, digamos, este intento nuestro por resolver el mundo, ¿sí? Sin querer verlo, es totalmente una situación bastante ilógica, ¿no? Bastante tonta en el sentido de que cómo vamos a poder entender algo que no queremos ver. Sí, y esa es una de las cosas que la psicología niega, y la psicología no se da cuenta sobre la propia neurosis sobre la que ella misma se cimienta, sobre la propia violencia que ella misma tiene en relación a los fenómenos y cómo los quiere dirigir según sus decretos, sus políticas y su forma de ser. Me hiciste acordar de un analista junguiano, aquí que decía algo muy particular, que la psicopatía es una ausencia de imagen. Qué crueldad esa en no reconocer la imagen en la psicopatía. Entonces, si la crueldad en relación constantemente frente al fenómeno por parte del psicólogo es, es exagerada, en el sentido de que queremos dirigirlo, queremos cambiarlo, queremos mejorarlo, queremos hacer una cosa, queremos hacer otra, pero ¿lo comprendes? ¿Lo comprendes? Y Así es, ese, y ese es uno de los trabajos que a uno le llama tanto la atención, por ejemplo, en este ejercicio y principalmente en este texto, y es comprender aquello que se movía, la fuerza viva que se da dentro de las culturas arcaicas, dentro de las culturas sacrificales, dentro de la violencia que se daba dentro de ellas mismas como un acto propio de ese momento histórico. Y que Alberto, de una manera muy genial, lo va sintetizando de que bueno, para mí, bueno, antes de que empieces a leer este libro, quítate todos los prejuicios morales que tienes en relación a la violencia y esto, y que entres a pensar lo que está ahí de una manera psicológica, más allá de lo que tú quieras, de lo que a ti te gusta o no te gusta, y que como psicólogos, a la hora de entrar a pensar los fenómenos, es que son así, sino que es lo que anima a ese fenómeno, qué es lo que lo mueve, qué mueve a la violencia, qué es lo que internamente se mueve en relación a la psicología en el dinero, lo que internamente pasa ahí, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo entonces de la economía, en el mundo entonces de la internet y de todo esto. así es, así es. Fíjate, ya para ir cerrando, Háganle. John, nos hace una pregunta Jorge Alfredo. Nos dice, ¿y cómo hacemos para no caer vencidos y consumidos por el mal evidente de la violencia, el cinismo y finalmente no extinguirnos? ¿Sí? Es una pregunta muy interesante en este sentido, porque hay dos cosas que tenemos que preguntarnos ante ella. Por ejemplo, una es, mm, ¿necesitamos no extinguirnos? Es decir, ¿necesitamos permanecer y prevalecer siempre? ¿No es parte de la propia vida el poder morir? ¿Sí? ¿No es parte de la propia existencia el poder desaparecer? Antes de nosotros no había especies que desaparecieron y gracias a ella nosotros vivimos. ¿Qué pasaría si la desaparición de nuestra especie no es sino la necesidad de la vida por continuarse bajo otros términos? ¿Sí? Lo que yo personalmente creo es que hay que hacer todo lo posible por cuidar del ambiente en el que nos encontramos, por ver, digamos, por atender los problemas que hay en nuestro alrededor, ¿sí? Tenemos que estar bien. Y es un deber hacia nosotros poder estar bien con nosotros mismos, ¿sí? Poder crear condiciones justas en nuestra cultura y en nuestra sociedad y hacer lo posible para involucrarnos políticamente en esos procesos. Ujú. Es decir, es nuestro deber como tal y es algo que necesitamos desarrollar continuamente. Ajá. Pero, por otra parte, yo creo que no hay que tener mucha esperanza en poder prevalecer hasta el infinito, ¿sí? En ser eternos como especie. Alguna vez desapareceremos. Somos una especie bastante joven, ¿sí? Somos un nicho en donde la conciencia se está pensando en este momento y posiblemente
en algún momento no nos necesite. Y eso para nosotros es terrible, para nosotros da mucho miedo, para nosotros es algo que no nos gusta pensar. Pero el trabajo del psicólogo no es hacer lo que él quiera hacer, sino permitir que lo que está haciéndose se haga, ¿sí? Entender cuál es el propio telos del fenómeno en particular. Ujú. Y entonces a mí me horroriza el concepto de la muerte, el saber que alguna vez voy a morir, pero sin embargo sé que va a pasar, ¿sí? Y hago lo posible por disfrutar el momento en el que me encuentro y tratar de estar bien en este momento, pero no tengo la esperanza de nunca morir, ¿eh? Es decir, en algún momento sé qué va a pasar. Y yo creo que en este sentido, pregunta, por ejemplo, ¿y la ética? Esa es la ética, ¿sí? La ética es estar comprometido con el fenómeno sin tener que imponer yo mi propia moralidad al mismo fenómeno. Ujú. Porque en otro sentido, si yo de alguna manera sobrepongo mi necesidad y mi miedo, ujú, mi miedo sobre el fenómeno, entonces ya no estoy siendo ético con el fenómeno. Ya estoy aplicando mi propia moral, ¿sí? Al mismo y y estoy negando su propia otredad. ¿Sí? De lo que se trata es de no negar la otredad del fenómeno, de permitir que el otro sea lo que es. Y en este sentido, mi pregunta ante la violencia no es cómo eliminar la violencia, ¿sí? Sino mi pregunta es cómo entender la violencia. Cuál es la función de la violencia en el alma? Ujú. Sí, lo que yo le diría, hay un poco a lo que nos pregunta Jorge ahí, y es que para poder dar salto a la conciencia que tenemos ahora, anteriormente se cayó, se fue vencida, fuimos consumidos por la lógica en ese momento para dar salto a otra lógica, o cuando un cierto momento de la humanidad ha permanecido para siempre, nunca. Entonces, cuando nosotros pensamos que cuando dices el mal evidente de la violencia, pues ahí ya hay un juicio de valor, porque lo que habríamos pues, preguntarnos es qué aconteció en determinado momento histórico, qué propósito tuvo y cómo dio salto a esta otra conciencia que tenemos ahora o a esta otra cultura. Porque precisamente el caer consumidos y vencidos y muertos en determinado momento histórico fue lo que posibilitó que surgiera otro salto de conciencia, otra forma de ver y de comprender. Entonces, es más en ese sentido lo que yo te diría, pero si lo fuéramos a ver desde el ámbito de la moral, pues yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alejo, cómo políticamente y moralmente también uno se compromete con lo que tiene ahí. Pero yo como psicólogo, si lo fuera a ver, yo diría, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se está moviendo ahí? A pesar de mí, que no es ni como yo quiera, ni como aquí me gusta, ni como se dé, que a pesar de todo hay violencia, que a pesar de todo te vas a extinguir, que a pesar de todo las cosas llegan a un momento en que cumple su ciclo para dar salto a otra conciencia y a otra forma de ver y de comprender. Porque la forma de ver y de comprender que tuvieron, por ejemplo, los griegos, la lógica que tuvieron los griegos no es esa forma de ver y de comprender que nosotros tenemos ahora. Esa se tuvo que consumir, tuvo que caer vencida, se tuvo que diluir para poder dar paso a otra forma de ver y comprender. Entonces, en el caer vencidos y morir, siempre se ha dado, siempre a lo largo de la historia, siempre en los ciclos propios del alma, eso va a seguir ocurriendo, a pesar de uno. Así es. Entonces, más que preguntarnos por la labor ética en el sentido de la imposición de una moral al fenómeno, es preguntarnos cuál es la propia ética del fenómeno. Ujú. Es decir, cuál es su propia necesidad. ¿Para qué está ahí? Ajá, eso es algo que cuesta mucho trabajo porque en esta posición egocentrista que tenemos, digamos, como entes existentes, pensamos que todo gira a nuestro alrededor y que nosotros deberíamos ser el, el centro de este mundo, ¿no? El centro de la existencia, el centro de la vida, el centro de la psicología, ¿sí? Y no lo somos, somos parte de. Ujú. Entonces, Sí, como parte de, tenemos un papel primordial, pero tenemos un papel primordial como cualquier otro. Ujú. sí, no, que yo en relación a eso que vos mencionas, que precisamente lo que es también un poco el prólogo de Alberto Arenales es ver la ética propia que tiene la violencia
en sí misma, la ética que tiene el alma en ese momento también en relación a la violencia. Entonces él rescata también todo eso porque eso es una forma de ser, esa es la realidad radical que se da en ese momento. Entonces, al rescatar la ética propia de la violencia en determinados momentos es lo que posibilita esa comprensión del fenómeno. Perfecto, pues muy bien. En las siguientes sesiones estaremos viendo los 3 ensayos de los que trata este libro, ¿sí? El primero es el sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, observaciones preliminares y metodológicas en torno al tema de las matanzas rituales. Es un ensayo muy importante porque nos da una muestra de la idea de Gehry que tiene acerca del estadio ritual, del punto, ¿cómo se llama? Del punto en el cual el alma estaba imbuida dentro de sus propios, dentro de los objetos naturales todavía, ¿sí? En donde la conciencia todavía no había emergido de su propio contenimiento, y cómo, digamos, la matanza se convierte en un parteaguas para que esta liberación de la propia conciencia ocurra, ¿sí? Es decir, cómo la matanza es necesaria para que la conciencia emerja. Después viene uno de los ensayos más ricos que hay, que es el de Matanzas. Es un ensayo largo, ¿sí? Pero que nos habla precisamente de este momento en donde en la historia el alma tiene que matarse a sí misma como ente biológico para poder constituirse como una función lógica, como un concepto particular. Es decir, tiene que pasar del ámbito de lo positivo a lo negativo, y dejar de ser lo que era antes. Eso está construido sobre la muerte del animal, sobre la muerte de la vida sobre sí misma. No es otra cosa sino la muerte sino donde la vida dándose muerte a sí misma. Y por último, el capítulo 3, el ánimus como negación y como el propio otro del alma, la triple posición del alma con respecto a su experiencia de su otro, es un ensayo más en lo particular, ¿sí? En cuanto a las conceptualizaciones de ánima y ánimus, que en la psicología junguiana están separados, están divididos como si fueran dos elementos diferentes, pero que Gehrig aquí va a mostrar cómo realmente son el mismo proceso, ¿sí? Solamente que visto desde una posición diferente. El ánima ve a su ánimos como algo terrible, ¿sí? Por eso nosotros vemos la muerte y lo terrible y lo patológico como algo que no tendría que estar. En ese momento somos solamente ánima y temblamos ante la realidad como es. Sí, y en ese ensayo también nos vamos a dar cuenta también un poco de que es lo uno y lo otro al mismo tiempo, de que no están separadas ánima por un lado, por el otro, sino que son dialécticas, en tanto el ánimus niega el ánima, la afirma en ella misma. Entonces ese es un poco. Nos quedamos nada más con este último mensaje de nuestro amigo Alejandro Portela. Nos dice precisamente la ética es brindar un contrapeso. Devolvemos al fenómeno al primer plano. Yo no lo podría resumir mejor. Es decir, el trabajo es devolverle, hacer una psicología, ¿sí? Centrada en el fenómeno. Devolverle la ética al mismo. Sí, sí. Así es. Así es. Pues bueno, yo agradezco su compañía. Nos estaremos viendo los martes a esta misma hora, ¿sí? Junto con John estaremos platicando. Espero que sea de su agrado este proceso. Y más tarde lo subiremos, estará en la página de Eleusis, donde lo podrán volver a ver cuantas veces quieran. Y en unos días, quizás mañana, lo subiré a mi podcast, ¿sí? Donde lo podrán escuchar de manera muy cómoda mientras están haciendo el quehacer o mientras van manejando. Sí. Bueno, yo mientras voy cosiendo vuelvo y lo escucho otra vez. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live se los agradezco muchísimo, que tengan una excelente noche. Recuerde seguir la página del Instituto Eleusis, donde constantemente estamos publicando, Alejandro constantemente publica cosas muy interesantes en relación a la psicoterapia, la psicología, sobre temas que siempre él de una forma u otra lo acusan. Cuando digo que lo acusan es que lo agarran. Entonces siempre lo pone como en tela para que otros entremos a pensar junto con él esos temas también. Recuerde que durante toda la semana también hay otros compañeros y otros colegas que van a hacer diferentes webinars en relación también a otros libros también. Recuerde que estamos todavía, tenemos abiertas las inscripciones para la especialidad en arte terapia. Iniciamos el 4 de marzo. Y bueno, entonces los invitamos entonces para que
estén ahí atentos de todos los contenidos que constantemente estamos publicando en la fanpage, para que también sigan a Alejo también en su página personal también, que él publica cosas también muy buenas ahí, para que lo sigan en el podcast que también lo tiene también en Spotify, en iVoox y en otras plataformas, para que puedan escuchar unas reflexiones que él hace constantemente sobre muchos temas. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Chao. Hasta luego.